¿Qué tal? Bienvenidos a Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y les saludo con mucho gusto desde los estudios de la Dirección de Televisión Universitaria, en donde nos visita el día de hoy la doctora Clara García Sáenz, a quien saludo. Clara, bienvenida a Punto y Aparte. Gracias por invitarme. Por nada, Clara, un placer tenerte aquí para que nos platiques sobre un tema bien interesante. Pero antes, si me permites, voy a hablarle a nuestro teleauditorio un poquito de tu trayectoria. La doctora Clara García Sáenz es licenciada en Relaciones Públicas por la UAT. Posteriormente obtuvo dos maestrías, una en Historia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y otra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad de Coahuila. Cuenta con el grado de doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT, donde colabora en proyectos de difusión de la historia y del patrimonio cultural de Tamaulipas. Es autora de la columna cultural Rutinas y Quimeras, publicada en diversos diarios y plataformas digitales en Tamaulipas. El tema del que viene a hablarnos el día de hoy es la participación de las mujeres en la historia de México. Interesante lo que nos vas a comentar, Clara. Sí, creo que hay muchas cosas que comentar. Cada día hay más mujeres que salen dentro de los archivos históricos y creo que hay una nueva narrativa para contar la historia de México. Bien, pues iniciamos, Clara, sin más preámbulo, te pregunto, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante hablar específicamente de la participación de las mujeres en la historia de México? Yo creo que hay que visualizarlas, es importante visualizar, parece como si el discurso de la historia oficial de México fueran solamente hombres, 2, 3 mujeres por ahí salpicadas, pero de pronto la historia se fue escribiendo, o a través de quienes escribían la historia, lo hacían con el acontecer político pues, más boyante, más relevante, y de pronto todas las mujeres que estuvieron desde los orígenes de la fundación de México como Estado Nacional, estuvieron presentes, pero no tal vez en la primera línea, y entonces hay que empezar a revisar esa historia oficial de cómo se escribió en otros tiempos para poder hacer otras narrativas y visualizarlas. No porque sean solamente mujeres y porque las mujeres ahora estén de moda, no, sino porque haríamos una historia de una comprensión, digamos, más colectiva para la memoria de la sociedad mexicana. Por eso es importante hablar de ellas. Durante mucho tiempo, las narraciones históricas omitieron el papel de las mujeres. ¿A qué crees que se deba esta invisibilización en los registros históricos? Bueno, yo cuando empecé a hacer historia de las mujeres, tenía yo muchas dudas, digamos, en torno a que en realidad no hubiera mujeres o hubiera como una mala intención de borrar a las mujeres, como luego se dice, ¿no? Pero uno se da cuenta que hay diferentes niveles de hablar sobre el discurso histórico, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que lo que se ha escrito en la historia de México, pues es la actividad, o lo que nosotros llamamos en historia, la historia política de México. Y en esa historia política, pues solamente aparecen, o la mayoría son hombres, son los protagónicos, pero no significa que en la historia no haya mujeres. Entonces, esta cuestión de no poder diferenciar entre historia y lo que entendemos por historia política ha hecho que se asuma que no ha habido mujeres destacadas en la historia de México. Bueno, y ahí te va esta pregunta, Clara. Si pensamos en los primeros periodos históricos, como la época prehispánica, por ejemplo, ¿qué evidencias existen sobre el papel de la mujer en las culturas originarias? Pues hay muchas. Si nosotros visitamos, por ejemplo, el sitio de Tamtoc, aquí en San Luis Potosí, que es un sitio huasteco, nos vamos a dar cuenta, tan solo en Tamtoc, que hay una manifestación muy presente de lo que son las mujeres gobernando, ¿no? Incluso hay unos monolitos donde se exalta, por ejemplo, la figura del hombre, cosa que es como muy rara verlo
porque bueno, lo que se hace son dioses, son figuras divinas, etcétera, etcétera, pero encontrar monumentos a los hombres y sobre todo monumentos, por ejemplo, el monumento número 22 en Tamtoc, que es un monumento que está de la cintura hacia abajo, es todo lo que se conoce, y lo que destaca, por ejemplo, es el miembro masculino. Y entonces toda la gente que va, dicen los guías, nosotros hemos sido los modelos, los huastecos, ¿no? Pero es un tanto como el canto a la fertilidad, pero en una visión femenina. Incluso se considera que en Tamtoc, durante mucho tiempo, quien gobernó fueron las mujeres, por todos los vestigios que hay y por todo lo que se ha encontrado. Entonces, las mujeres han estado presentes en la historia prehispánica en muchos aspectos. Además, bueno, recordemos que tenemos también diosas, la diosa de la inmundicia, la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, las figuras, por ejemplo, de la cuatricue, de otras figuras, ahí están las mujeres, ¿no? Y si a esto le sumamos, por ejemplo, la presencia de, creo que una mujer muy destacada que yo desde hace mucho tiempo admiro, que obviamente pues es Malinatzi, ¿no? Que es la mal llamada Malinche, que bueno, lo que hace la mujer es maravilloso porque es la primera intérprete que tenemos en México, ¿no? Mis alumnos de lingüística una vez me dijeron, maestra, ¿a quién le hacemos el altar de muertos? Y les dije, pues háganselo a la Malinche. Y yo, ¿cómo se lo vamos a hacer? Y les explico yo el papel de esta mujer que entre hombres, o sea, pensemos, por ejemplo, en ella, que era la única mujer que estaba con los altos jerarcas, tantos mexicas como españoles, y era la única mujer que estaba allí y estaba haciendo el papel fundamental de que entre hombres se entendieran. Entonces creo que la mujer en el mundo prehispánico está muy bien ubicada, muy bien identificada, y que no tenemos como mucho problema con eso, ¿no? Bien, pues ya me contestaste la siguiente pregunta, precisamente el papel de las mujeres, cómo se consideraba en la época de la conquista. ¿Puedes ahondar un poquito más, además de la Malinche? Sí, bueno, en la época de la conquista yo creo que las mujeres están presentes, pero regreso yo nuevamente a esta cuestión que no debemos de perder. Si estamos hablando de una historia política, obviamente que los que están ahí presentes son los hombres. Pero vamos a encontrar muchos personajes. Por ejemplo, hay un personaje que viene en las carabelas que no se registra. Incluso hay mucha discusión de cómo se llamaba esta mujer, que además, bueno, la reina Isabel, hay que decirlo, que cuando dijo, se van las carabelas, pero no deben de llevar mujeres porque van en un sentido. Acuérdense que no venían ellos a descubrir tierra, sino que iban a evangelizar el sentido primigenio de estas carabelas de Cristóbal Colón. Y se dice, porque digamos documentalmente no se puede en ocasiones mostrar o demostrar esto, que sí venían algunas mujeres y que van a hacer papeles, desde mujeres que van a cocinar, desde mujeres que van a lavar, estos trabajos que de pronto nosotros pensamos que son los más humildes, pero que son los fundamentales para que las cosas funcionen, ¿no? Y ya en la época colonial, bueno, todas estas monjas que vienen, o las mujeres que se van a meter a los conventos y que van a hacer una vida religiosa, pero que van a influir en muchas decisiones religiosas que se transforman también por el carácter del gobierno colonial en también decisiones políticas, ¿no? Bien, claro. Bien, pues si me permites vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con la doctora Clara García Sáenz sobre la participación de la mujer en la historia de México. Clara, coméntame ahora, en el periodo colonial, Sor Juana es un símbolo de resistencia intelectual. ¿Qué representa ella para la historia de las mujeres en México? Yo digo que hay dos grandes mujeres en México que representan o nos representan, ¿no? La primera es Sor Juana y la segunda es Rosario Castellanos en el siglo XX. Para mí son las dos grandes mujeres en la historia de México. Me parece que Sor Juana es una, digamos, una galimatías para muchos, ¿no? Incluso todo lo que hace, todo el esfuerzo que hace Octavio Paz por entender lo que escribe,
y el ejercicio filosófico que hace Octavio Paz es, digamos, la manifestación de que los hombres difícilmente comprenden a Sor Juana. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Sor Juana creo que es una mujer que, a pesar de todas las circunstancias que se puedan decir en las condiciones que vivían las mujeres, el papel que jugaban las mujeres, lo que nos queda claro es que Sor Juana no tenía ninguno de esos prejuicios, y ninguno de esos prejuicios la ató para desarrollar el talento. Y eso demuestra también que aún en la adversidad y, digamos, en la más terrible autoridad patriarcal, hay mujeres que tienen el temple para tener talento, tener inteligencia y poder desarrollarse. Y el ejemplo es que cuando a ella se le niega la posibilidad de ir a la universidad, dice: tengo solamente 2 caminos. Y entonces el ser monja no es tanto la actitud de alguien piadoso que quiere estar cerca de Dios. De que era religiosa, sí lo era, y de que creía en Dios también. Pero ella decide que es el mejor camino para poder desarrollarse intelectualmente. Y esta decisión para su vocación es definitoria, porque incluso en España se le va a reconocer, ¿sí? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, en España, los grandes escritores del siglo de oro, Sor Juana está entre los grandes del siglo de oro, ¿no?, español. Entonces, estamos hablando de una mujer que va a tener una influencia impresionante en el mundo novohispano, pero que la sigue teniendo todavía en la actualidad, ¿no? Y eso habla de la grandeza de alguien que no importó que hubiera puros hombres gobernando o dentro de las decisiones, sino que a pesar de ello desarrolló su capacidad intelectual. Bien, bien. Ahora llegamos al movimiento de independencia. Clara, además de Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, ¿qué otras mujeres tuvieron un papel relevante que no suele mencionarse? Bueno, tenemos a Gertrudis Bocanegra, que a mí me parece que lo que han hecho con Gertrudis es muy importante. Pero, a ver, a mí de pronto me llama mucho la atención que querramos tener, así como en el altar de la patria, a los nombres, ¿no? Hay una corriente en la historia que se llama historia desde abajo, que Hobsbawm impulsó durante mucho tiempo en el desarrollo de la historiografía en el mundo. Y esta historia desde abajo nos permite también encontrar aquellas personajes que no son de primera línea, pero que han tomado decisiones, ¿sí? Entonces nosotros hacemos como la lista, ¿no?, de las grandes heroínas, porque así lo pide la historia oficial, ¿sí? Porque tenemos o lo que nosotros llamamos en historia la historia de bronce, ¿no?, estos que vamos a subir a los altares de la patria. Pero independientemente de eso, si nosotros vamos buscando, hay una línea, creo que a diferencia, porque dicen luego, en la Revolución no hay mujeres, o no hay mujeres como Gertrudis Bocanegra, como Leona Vicario, Josefa Ortiz, y allí me quedo, ¿eh? Ya no digo lo demás, de Domínguez, ya la presidenta nos corrigió la plana. Sí. Hay muchas mujeres que van a pertenecer a la clase alta, y que creo que cada una desde su trinchera está aportando, ¿sí? Entonces, a mí a veces me parece injusto como vengan los nombres, ¿no?, de quiénes son, sino más bien en el sentido de entender el papel que el género, o sea, las mujeres, van a jugar en el momento de la guerra de independencia, ¿no? Más que el nombre es, digamos, la acción del convencimiento de muchas mujeres de la alta sociedad en ese momento, que saben que lo mejor que puede pasar en México es que se independice de España. Y hay un movimiento entre ellas muy interesante, donde las vamos viendo que van jalando los hilos, ¿no? Van y hablan con el obispo, y luego el otro habla con el del ayuntamiento, y son mujeres que hacen cabildeo constantemente con esta, digamos, intención de conducir también el destino de la patria, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que romper un poco la idea de la historia oficial o la historia de bronce, para entender más bien los procesos históricos donde las mujeres están presentes. Okay. Ahora, llegamos a la Revolución Mexicana. Hubo soldaderas, enfermeras, estrategas y líderes.
¿Cómo cambiaron las mujeres el rumbo de este movimiento? Pues fue como, digamos, la base de la organización revolucionaria, porque una cosa que hacían las mujeres es que eran correos. Sí, entonces el correo es el que hace que las cosas funcionen, ¿no? Lo que hizo doña Josefa, ¿no? En realidad lo que ella hace en el papel de la independencia es hacer un correo, ¿no? Es decir, dar una información para que llegue al grupo que le puede interesar. Y creo que las mujeres en la Revolución Mexicana van a ser los correos, pero también van a ser estas mujeres que van a tener la posibilidad. Les decía yo el otro día a alguien que me preguntaba, ¿pero qué hacían las mujeres aparte de hacer las tortillas, ¿no? en las campañas? Les digo, cuidaban a los niños que andaban en la guerra, es decir, la familia entera se iba a la guerra. Estas mujeres también lo que hacían era que tenían mucha habilidad para relacionarse con los soldados, con el ejército, ¿no? Y entonces ahí sacar esta información y ser el correo, que creo que ese es el papel fundamental. Pero yo creo que también el acompañamiento al soldado para hacer todas estas cosas, no nada más las tortillas, sino todas las demás, va a hacer que la revolución funcione, ¿no? Pero también, curiosamente, en esta etapa tenemos mujeres que son intelectuales. A diferencia de la independencia, que es como un grupo de mujeres más aristócratas, acá estamos hablando de la base social, de gente de bajos recursos que está impulsando el movimiento. Pero hay mujeres, digamos, intelectuales, ¿no? Que están escribiendo, que hacen la labor de periodistas o de interlocutoras, y esto también va a definir el movimiento. Y regresamos a lo mismo. Tenemos nombres como las hermanas Cerdán, pero todas las que van allí, por ejemplo, las generalas, estas mujeres que eran soldadas y que van a recibir los grados militares, de pronto, bueno, son olvidadas, ¿no? Y algunas reciben después el reconocimiento de veteranas de la Revolución, pero que toman las armas, ¿no? Juana Torres, que es la mamá de los hermanos Carrera, la mujer lo que hacía es que, se oye feo, ¿verdad? Pero era la que escondía las armas. Y entonces andaba con su rebozo y andaba con sus niños y andaba allí, pero era la que se encargaba de mover las armas de un lado para otro, ¿no? Pues estos papeles claves fundamentales de que, son las mujeres, no les hagan caso, ¿no? Pues sí, no les hagan caso, pero son las que tienen toda la información y toda la organización. Y esto hace que el movimiento pues vaya a un grado de triunfo, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿tú consideras que el movimiento revolucionario transformó la posición social de la mujer en México o los cambios fueron más lentos? Yo creo que fueron más rápidos que en el caso de la independencia. En el caso de la independencia vamos todavía muy lentos, porque aparte acuérdense que en la independencia lo que va a pasar es que estamos además con el discurso de cómo vamos, el proyecto de la nación, ¿no? Entonces esto hace que haya muchos jaloneos, y en el caso de la revolución creo que ya teníamos el proyecto de país, y entonces ahora sí las mujeres salen porque tenemos ahí factores que son también, no hay que perder de vista, ¿no? Para 1914, que viene la Gran Guerra en Europa, hay una especie de la primera tal vez, o la segunda después de la Revolución Francesa, liberación femenina, donde las mujeres salen a las fábricas, salen a trabajar porque los hombres han ido a la guerra en Europa, pero esto se replica en América. Y entonces las mujeres, después de la Revolución Mexicana, empiezan a tomar papeles protagónicos en el país, y las primeras, creo yo, que hacen un papel fundamental van a ser las maestras, ¿sí? Las que van a tener que ir a las zonas rurales, las que van a tener que enseñar, y las que van a tener que estar frente a los grupos de niños que no son maestras que hayan ido a la escuela, son mujeres que saben leer y escribir y que pueden compartir algo de conocimiento, y son las primeras que salen a la esfera pública y van a determinar muchas de lo que va a ser el desarrollo de la posrevolución. Bien, y una última pregunta antes de irnos al corte, doctora. Sobre el ámbito educativo precisamente y profesional, ¿cuándo comenzó a abrirse realmente el acceso de las mujeres a la educación superior en México? Yo creo que no hay como una fecha de decirlo, en tal año, porque
Primero están estas escuelas, digamos, donde las mujeres van y aprenden oficios y van y aprenden a leer y escribir. Pero hay, digamos, una transformación como en la educación, a mí me parece que muy generosa, debo decir, por parte de los gobiernos, incluso del gobierno porfirista, donde las mujeres nunca se les restringe o no hay, yo por lo menos no he encontrado un momento donde se les restringe a las mujeres para que puedan poder estudiar o se les pueda prohibir como tal, ¿no? Más que, bueno, las anécdotas que tenemos de Sor Juana y demás, ¿no? Pero estamos viendo ya para el siglo XX, principios del siglo XX, mujeres que están yendo a la universidad, ¿no? Y que pues algunas terminan, algunas no, porque es como muy complicado y sigue siendo todavía muy complicado. En la escuela tienen que hacer 5 cosas desde que se levantan a llegar a la mesa a comerse su almuerzo. Y los hombres no, los hombres se levantan de la cama y llegan a la mesa sin ningún problema, ¿no? Y esta cuestión va a hacer que las mujeres tengan como un lento acceso a la educación, pero esto no las restringe porque vamos a ver que ya en el siglo XX las mujeres empiezan a ir a la universidad sin ningún problema ni ninguna prohibición al respecto. Y claro, los primeros lugares donde se abre esto va a ser la parte de la enseñanza para ser maestras, ¿sí? En esta idea de que, bueno, son mujeres, son madres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la primera oportunidad va a ser la formación de las maestras. Bien, claro, si me permites nuevamente vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. Esto es Punto y Aparte. Bueno, seguimos aquí en Punto y Aparte platicando con la doctora Clara García Sáenz sobre la participación de las mujeres en la historia de México. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado, Clara. Y ahora entramos al término de la política. En cuanto a derechos políticos, las mujeres obtuvieron el voto en 1953, el derecho a votar. ¿Qué obstáculos enfrentaron para lograr este reconocimiento? Bueno, aquí sí hemos hablado que las mujeres pueden destacar, pero no en los ámbitos políticos, ¿no? Ya cuando las mujeres entraron al ámbito político, entonces las cuestiones se complican. ¿Por qué? Porque digamos que la actitud del patriarcado está en relación de pensar o de construir la imagen de una mujer que tiene que ser abnegada, tiene que ser sumisa, tiene que ser callada. Entonces, hay todo un movimiento mundial en torno al sufragio de las mujeres y nos vamos a encontrar la constante en muchos de estos países, los mismos miedos de los hombres, tanto en Estados Unidos como en Europa y como va a pasar en México, ¿no? A las mujeres no se les puede dar el derecho al voto porque se temía que las mujeres realizaran el sufragio porque el marido les diga por quién votar. Esa era como el temor, ¿no? Entonces decían, a ver, las mujeres no tienen una decisión propia porque van a obedecer al marido, en la visión patriarcal, ¿verdad? Pero esto no significaba que se rompiera de alguna manera y de un día para otro la posibilidad de un patriarcado que quiere tener a las hijas y a la esposa bajo su dominio, y pienso que muchas veces cuando estos hombres dan estos argumentos, pues estaban pensando darles línea, ¿no? Decían, es que les van a decir, bueno, ellos también estaban pensando en darles línea. Y me parece que fue, además en México, un terrible asunto que va a retrasar. Nosotros somos de los últimos países en que empiezan a darles el sufragio a las mujeres por esta situación, a pesar de que ya se había decidido. Se tarda en que el Congreso lo autorice, precisamente por este miedo de muchos hombres decir, ahí vienen las mujeres
tenemos que frenar porque van a empezar a tomar decisiones, pero no por ellas, sino por otros hombres, ¿no? Entonces esto es, digamos, un poco patético, ¿no? En esta decisión que llega muy tarde para México. Bien. Ahora, actualmente México es uno de los pocos países con paridad constitucional. ¿Consideras que esta política se traduce en representación real y efectiva? Híjole, Esta paridad. creo que hay todavía muchos obstáculos que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, hay paridad, pero hay también negociación de grupos y de familias, ¿sí? Es decir, bueno, si yo no puedo ser porque toca mujer, pues entonces mando a mi esposa, ¿no? Y entonces he visto yo, lo vivimos en Tamaulipas, para no ir tan lejos, que de pronto pues ya fue presidente municipal el papá y luego fue presidente municipal la mamá. Pero como tocaba mujer, pues entonces le dicen a la hija que sea presidenta municipal, ¿no? Y entonces de pronto se vuelve esto como una especie de clan. Y muchas veces las mujeres que quieren acceder, que tienen una carrera propia y que no tienen estas agarraderas, pues la paridad funciona, pero funciona a medias, ¿no? Creo que ahí nos falta mucho por crecer todavía en el sentido de que la paridad sea respetada como una decisión más allá de los clanes familiares, ¿no? Ahora, a lo largo de tu investigación, doctora, ¿has encontrado casos de mujeres que deberían ser conocidas nacionalmente, pero que aún siguen siendo invisibles para la historia oficial? Sí, y tengo un caso muy presente, Leonor Villegas de Magnon, que es una periodista de Laredo y Nuevo Laredo, porque vivía en las dos ciudades. Es una periodista de la época de Porfirio Díaz, que se enfrenta al régimen de Porfirio Díaz, una mujer de la aristocracia, y que escribe un libro que se llama La Rebelde. Y me parece que Leonor Villegas hizo un trabajo de mucho valor, de mucha valentía, y que poco se conoce a nivel nacional, que creo yo, y sin contradecirme, lo voy a decir porque además a la gente le gusta, debería de estar en los altares de la patria, ¿no? ¿Por qué? Porque además es una mujer que desde la frontera, fíjense, no estamos hablando de que está ahí en el centro, en México, que convive con las élites, no, desde la frontera hace una lucha férrea en contra de Porfirio Díaz y escribe un libro que se llama La Rebelde y que no se lo publican en México. Tiene que irse a Estados Unidos y entonces el libro tiene una versión en inglés y una versión en español. Y bueno, esta mujer que se conoce mucho en Laredo, en Nuevo Laredo sí es muy conocida, y luego se la pelean, los dos de Laredo se la pelean. Quiero decir que una alumna mía está haciendo su tesis de licenciatura sobre ella, encontró la figura y dijo, esto es maravilloso y esto es extraordinario. Por ahí Mónica Lavín, la escritora, escribió una novela basada en su figura, pero que creo que tanto en Tamaulipas como en México, Leonor Villegas debería de tener otro estatus dentro de la historia de la Revolución Mexicana. Okay. Bien. Ahora, Clara, ya entrando un poquito más hacia lo moderno, ¿qué papel juega la divulgación científica e histórica para para recuperar estas historias y hacerlas llegar a nuevas generaciones? ¿Qué papel juega la mujer en la divulgación científica? Yo creo que es fundamental. Estuve en el Congreso de Mujeres Científicas la semana pasada. Yo me vine maravillada porque es un congreso donde, bueno, para ir al congreso tienes que ir como primer autor, es las mujeres, ¿no? También pueden participar hombres, pero las mujeres son las protagónicas. Y entonces uno puede ver que estamos trabajando prácticamente ya en todos los ámbitos, ¿no? En todos los campos, y sus aportaciones, la mirada femenina dentro de la ciencia sí es diferente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de las mujeres nos ayuda a comprender las cosas de otra forma. Pongo un ejemplo. Yo estoy trabajando en un libro sobre historia de las mujeres en Tamaulipas, y entonces alguien me dice, bueno, pero las mujeres, pues, ¿dónde están? ¿No?
Bueno, fui a un congreso donde hice una ponencia que se llamaba Las mujeres en Tamaulipas sí facturaban en la época colonial, ¿no? Porque tenemos que visualizarlas en donde están, y esto muchas veces, al menos los historiadores varones, no lo han hecho. Se fijan en otros momentos, entonces hay que ir a donde están las mujeres y entonces sacarlas de donde están y visualizarlas. Y me parece, esto es en cuanto a la investigación histórica, pero en cuanto al ejercicio de la ciencia a partir de las mujeres, estamos haciendo cosas de gran interés. Se editaron 8 volúmenes del quinto Congreso de Mujeres Investigadoras que ya están circulando, y entonces uno ve que estamos trabajando desde la ingeniería, los ámbitos de la industria, los ámbitos humanos, educativos, y la aportación que las mujeres estamos haciendo son en ocasiones cosas que son útiles, porque nosotros tenemos necesidades que nadie nos ha resuelto, y entonces nosotros decimos, vamos a trabajar en ello porque yo necesito una solución a esto o a lo otro, ¿no? Y me parece que estamos en un camino muy feliz, muy próspero, y creo que la visión de la ciencia va a cambiar a partir de estos trabajos. Sí, totalmente. Sí, yo mismo lo veo dentro del programa, ¿no? Ya he entrevistado a infinidad de mujeres doctoras científicas en todos los rubros, en muchos temas, y es increíble cómo aportan a la divulgación científica. Bien, pues Clara, ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a niñas y jóvenes sobre su papel en la historia presente y futura de México? Bueno, el mensaje que yo creo que el patriarcado no es una limitante para ser lo que uno quiere ser. Sí, yo tuve la fortuna de crecer en una familia donde, bueno, era muy extensa, pero yo convivía con mis dos hermanos mayores, eran hombres, y mi papá, que era un hombre pues, del siglo XX, nunca hacía diferencia entre hombres y mujeres en la casa. Entonces yo aprendí en un ambiente de convivencia de los hombres de primera mano, y yo entendí que los hombres respetan el trabajo de las mujeres cuando las mujeres trabajamos verdaderamente. Entonces, el mensaje que creo que puedo dar es que no pongan de pretexto el patriarcado, porque cuando uno trabaja, el patriarcado, como Sor Juana, como Rosario Castellanos y como muchas mujeres, queda a un lado para poder mostrar nuestros talentos. Bien. Pues, doctora Clara García Sáenz, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Punto y Aparte. De veras, muy interesante todo lo que nos has comentado, y te agradezco, y esperemos que no sea la última vez que te tenemos aquí en el programa. No, yo encantada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Clara, y gracias a usted que nos ve. Les recuerdo que esta es una producción de la Dirección de Televisión Universitaria TV UAT. Nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte.